Hello guys, welcome back to another video, welcome back to another class. I hope that you are doing great, I hope that you are doing okay. Today we are going to start a new topic, and today we are going to start learning the uses of the past progressive. We are going to study the rules, the uses, and also the positive form. Buenos días jóvenes, o buenas tardes. Sean bienvenidos a otro video, a otra nueva clase. Espero que se encuentren muy bien, espero que toda su familia y ustedes se encuentren bien en sus hogares. Pues ahora vamos a ver un nuevo tema. El tema que vamos a ver ahora es el past progressive o el pasado progresivo. Vamos a ver lo que son las reglas, vamos a ver lo que son los usos y también la forma positiva. Bueno, sin nada más que decir, empecemos con la que es la clase. First, we have to say that the past progressive, when are we going to use the past progressive, or when do we need to use the past progressive? We have to say that the past progressive is used when we talk about something which was happening at a special time in the past. It is also called past continuous. Bueno, tenemos que decir que el pasado progresivo es un tiempo que nosotros vamos a utilizar cuando nosotros estamos hablando sobre algo que pasó o que estaba pasando en un tiempo determinado del pasado. También nosotros el pasado progresivo lo podemos llamar pasado continuo. También se le da ese nombre. Pero bueno, en sí lo que es que nosotros vamos a expresar una acción que estaba sucediendo en el pasado en un momento determinado, pero que se estaba realizando en ese momento. Si usted recuerda, el presente progresivo era una acción que se estaba dando en este momento en el que yo estaba hablando. Entonces, si usted quiere dar una información de lo que usted estaba haciendo en un momento determinado que alguien le pregunta, o si alguien le pregunta qué estaba haciendo usted a ese momento específico, usted puede utilizar el pasado progresivo. Un ejemplo muy concreto sería cuando le dicen ¿qué estabas haciendo ayer a las 10 de la mañana? Yo le puedo decir, well, I was watching TV. A las 10 de la mañana es el tiempo específico. ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? En ese momento lo que estaba haciendo yo era que yo estaba viendo televisión. So we are going to use the past progressive when we want to specify an action that we were performing at a time and a specific time. For example, if someone asks you, what were you doing yesterday at 10 a.m.? So I can say I was watching TV. So the specific time will be yesterday at 10 a.m. and the action that I was performing at that time will be watching television. So it is that way where we are going to use the past progressive or the uses of the past progressive. It has to be a special or specific time. Bueno, siempre tiene que haber un tiempo específico del pasado, ¿verdad? O sea, es una acción que se estaba ocurriendo en un momento determinado, que estaba sucediendo exactamente en ese momento del pasado. Then we move on to the past progressive structure. Remember that we always start the sentences with a pronoun, or it could be a name, proper noun, proper name. Then we are going to have the auxiliary verb. The auxiliary verb in this case is going to be the verb to be. Then we are going to have the verb plus ing, and we are going to have finally the complement. Remember that we are going to have two different forms of the verb to be in the past, which are was and were. So we are going to be using was and were depending on the subject. Bueno, vamos a pasar a la estructura del pasado progresivo. Recuerde usted que siempre nosotros iniciamos con el pronombre, o ya sea el sujeto o un nombre propio. Luego vamos a utilizar un auxiliar. En este caso el auxiliar que nosotros vamos a utilizar va a ser el verbo to be. Sin embargo, aquí les he dejado yo en color blanco las dos formas que puede tomar el verbo to be como auxiliar del pasado. Podría ser was y podría ser were. Esto va a depender del sujeto o del pronombre que usted está utilizando. Recordemos que el was se va a utilizar para la primera persona y la tercera persona, y el were se va a utilizar para la segunda persona y los plurales. Recuerde que la segunda persona es you, los plurales son we, they, y tenemos la tercera persona que es he, she, it, y la primera que es I. En esos casos va a utilizar el was. Luego va a seguir con el verbo, pero al verbo va a tener que llevar ing. Y por último va a tener el complemento, que es lo que está dando más información de la acción que se está generando en ese momento. La acción, recuerde que es el verbo, que va a ir con ing. Then we pass to the uses. We set first the past progressive uses. First one, actions were in progress at a specific time in the past. Bueno, vamos al primer uso del pasado progresivo. La primera dice acciones que estaban en progreso, o sea, que se estaban desarrollando o que estaban haciéndose o que se estaban desarrollando o que usted estaba haciendo
en un tiempo especial del pasado o en un tiempo específico del pasado, como les decía yo en el ejemplo, ¿verdad? Pero aquí tenemos otro ejemplo y dice, Peter was reading a book yesterday evening. Entonces, ¿cuál es el tiempo en específico aquí? ¿O cuál es el tiempo que usted quiere decir que estaba haciendo en un tiempo específico? El tiempo específico sería yesterday evening, que yesterday evening significa ayer en la tarde o ayer por la tarde. ¿Qué estaba haciendo usted ayer por la tarde? ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Entonces ahí dice, Peter was reading a book. Entonces Peter estaba leyendo en ese momento, o sea, ayer en la tarde, en ese momento, él estaba leyendo un libro. Es una acción que estaba realizando. Es como por ejemplo el presente progresivo, que son acciones que nosotros estamos haciendo al momento que estamos hablando. En este caso van a ser acciones que se están haciendo en ese momento específico que le están preguntando o que usted quiere decir o dar información de. Y pues, luego tenemos otro ejemplo que dice She was listening to the radio yesterday. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Le están diciendo ayer, que en el específico momento sería ayer. ¿Qué estaba haciendo usted ayer? ¿O qué pasó haciendo ayer usted toda la tarde? ¿O toda la mañana? ¿O todo el día? ¿O a las 10 de ayer? ¿O a la 1 de la tarde de ayer? ¿O a las 7 de la noche de ayer? ¿Qué estaba haciendo en ese momento, a ese específico momento o a esa específica hora? Entonces le puede decir, she was listening to the radio. Ella estaba escuchando la radio ayer, por ejemplo. Entonces esa acción, she was listening to the radio, es lo que se estaba realizando en ese momento que le están preguntando o en ese momento que usted quiere dar la información para aclarar alguna situación. Por ejemplo, yo le digo, ¿por qué no se conectó ayer a la clase de la 1? Y usted me puede decir, because I was studying for another subject, porque yo estaba estudiando en ese momento que fue la clase suya, yo estaba estudiando en ese momento, estudiando para otra clase. Entonces ahí es donde usted utiliza lo que es el pasado progresivo. If you notice, we are just following the structure in the sentences in the examples too. First of all, we have the subject, that is Peter. Then we have the verb to be, that is was in this case because we are using a third person. Then we have the verb read plus ing, and then we have the complement. Bueno, si usted se fija también, nosotros estamos siguiendo el patrón de la estructura, ¿verdad? Tenemos primero lo que es el sujeto, ya sabemos que con eso iniciamos, en este caso sería Peter. Luego tenemos el verbo to be, que sería el auxiliar, como ya sabemos, podemos utilizar was y were. ¿Por qué utilizamos was? Porque estamos utilizando una tercera persona, que sería Peter. Peter, si usted lo pasa a pronombre, sería he. Entonces, tercera persona coloca was. Luego tenemos el verbo read, pero sumado a read le agregamos ing. Y por último tenemos el complemento. Y de igual manera en el siguiente tenemos she, que es tercera persona. Luego por ende ponemos el verbo to be was, porque es de tercera persona. Y listen con ing. Then we move on to the second uses, past progressive uses. Two actions were happening at the same time. The actions do not influence each other. Bueno, realmente también nosotros podemos utilizar el pasado progresivo cuando nosotros queremos lo que es expresar dos acciones que estaban ocurriendo o sucediendo en el mismo momento del pasado, ¿verdad? En el mismo tiempo del pasado. Por ejemplo, decimos Anna was writing a letter while Steve was reading the New York Times. Nosotros podemos decir que en el pasado, digamos ayer a la 1 de la tarde, Anna estaba leyendo o escribiendo una carta mientras Steve estaba leyendo el periódico New York Times. O sea, los dos estaban haciendo una acción en ese preciso momento, a la 1. El tiempo específico era la 1 y cada uno de ellos estaba haciendo una acción distinta. Acá, como dice, si usted se fija, dice las acciones no tienen influencia entre sí o entre ellas, ¿verdad? O sea, lo que estaba haciendo Annie no tiene nada que influir en lo que estaba haciendo Steve. O sea, no tienen que ir conectadas siempre. Entonces dice Annie was writing a letter while Steve was reading the New York Times. Entonces yo les digo, oye, ¿qué estaban haciendo ustedes ayer a la 1 porque no se conectaron a la clase? Entonces me puede decir, bueno, yo estaba escribiendo una carta y mi hermano estaba leyendo el periódico, por eso no nos conectamos. Entonces ahí son acciones que se están dando en ese preciso momento, en ese momento en específico. Espero que vayan entendiendo un poco. Son más que todo es el momento específico del pasado que usted está expresando aquí. Y luego tenemos the third use of the past progressive. It says together with the simple past. When we were sitting at the breakfast table, the telephone rang. Note, past progressive, we're sitting at the table. Simple past, telephone rang.
The action in simple past interrupted the action in the past progressive. Bueno, el tercer uso del pasado progresivo es el siguiente. Dice que es el pasado progresivo junto con el simple past que fue lo que vimos también en este periodo. Y acá tenemos un ejemplo, o sea, vamos a conectar los dos. En el pasado decíamos que se conectaban dos acciones utilizando el past progressive, lo que estaba haciendo Ant y lo que estaba haciendo Steve, y no tenían que influir una con otra. En este caso sí, vamos a tener una acción del simple past donde vamos a utilizar el ing y el verb to be, y una acción en el past que es una acción que ya terminó, donde no vamos a utilizar el ing ni el verb to be. Perdón, la primera era con past progressive, donde sí utilizamos el ing y el verbo to be. Entonces aquí dice, while we were sitting at the breakfast table, the telephone rang. Entonces dice, mientras nosotros estábamos sentados o nos estábamos sentando en el comedor, el teléfono sonó. Si usted se fija, acá tenemos lo que es el pronombre, el verb to be y el ing. Mientras nosotros nos estábamos sentando en la mesa o en el comedor, o sea, nos estábamos sentando. Eso es lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Y acá está el simple past que dice el teléfono sonó. Ya no dice estaba sonando, sino que sonó. Ahí está la diferencia. En la primera dice estábamos sentándonos y en la otra dice sonó. O sea, es una acción que inició y terminó en el pasado. Entonces dice acá que tenemos que tener en cuenta que el pasado progresivo es we were sitting at the table, sí, porque sigue lo que el verb to be, el ing y el complemento. Y luego el simple past que sería acá el pronombre y el verbo, que sería el verbo en pasado. El pasado de ring, de sonar, es run, entonces sonó. Y acá, si usted se fija, también le dice the action in simple past interrupted the action in simple present. Entonces, lo que le quiere decir acá es que la acción del pasado simple interrumpe la acción que se está realizando en ese momento específico del pasado, que sería el past progressive. O sea, mientras ellos estaban cenando, mientras ellos estaban sentando en el comedor, el teléfono sonó. Entonces eso no permitió que ellos se terminaran de sentar o que se sentaran. Entonces interrumpió esa acción. Entonces por eso se da esto, ¿verdad? Lo del pasado simple junto con el pasado progresivo. Entonces es de tener muy en cuenta esto. Si usted va a utilizar el pasado progresivo y lo va a combinar con el simple past, el pasado simple, tiene que tener en cuenta que la acción del simple past va a interrumpir o va a tener influencia en la acción del pasado progresivo. No sé si se me entiende, si no pues lo vamos a ver o me hacen preguntas en la clase que tengamos de Zoom en la semana, ¿verdad? And finally we have some examples. Last night at 9 o'clock John was washing the dishes. Aquí volvemos otra vez, si usted se fija, estamos iniciando con un tiempo específico que sería ayer a las 9 de la noche. John, ¿qué estaba haciendo John? Él estaba lavando los platos. Entonces, ¿cuál es el tiempo en específico? Ayer a las 9 de la noche. A las 9 de la noche es la hora específica que yo le estoy preguntando qué estaba haciendo usted en ese momento. Y acá le dice que John estaba lavando los platos en ese momento. Acá tenemos el verb to be y el verbo con ing. Luego tenemos otro ejemplo que igual, siempre tenemos que tener un momento en específico y le dice ayer en la tarde, o sea, ya ahí le está dando el momento en específico de lo que usted estaba haciendo en ese momento. Y luego le dice we were watching the game so we couldn't come. Entonces aquí, si usted se fija, va combinado con el pasado simple. Le dice ayer por la tarde nosotros estábamos viendo el juego o el partido, entonces por eso nosotros no pudimos venir. Digamos, usted lo han invitado a la casa del vecino, entonces le dicen, ¿por qué ayer no viniste? Entonces usted le dice, ayer en la tarde, ¿por qué no viniste? Entonces le dice, bueno, nosotros estamos viendo el partido, así que por eso no pudimos venir ayer. Entonces ahí está combinado, ¿verdad? La acción del no poder venir influye en la del pasado progresivo, que no vinieron por eso, ¿verdad? Ahí afectó a la acción del pasado. Luego tenemos otro ejemplo que dice all night long, he was sleeping all night long. Entonces ahí está el momento específico. Toda la noche, ¿qué estaba haciendo él en toda la noche? Él estaba durmiendo. En ese momento, toda la noche él estaba durmiendo. Es el tiempo en específico. Luego tenemos last week. Ahí está el momento específico. ¿Y qué estaba haciendo la semana pasada? ¿O qué pasaste haciendo toda la semana pasada? Y ahí le puede decir, bueno, nosotros pasamos pintando la casa. We were painting the house. Entonces eso es lo que usted estaba haciendo o pasó haciendo toda la semana pasada en ese momento. Luego tenemos this morning at 5 o'clock, Shannon was taking care of her baby.
¿qué estabas haciendo tú a las 5 de la mañana de ahora? Entonces él le dice, bueno, Shannon estaba cuidando de su bebé en ese momento. Probablemente después ella se fue a trabajar o ella se puso a hacer otras cosas, pero en ese momento a las 5, tiempo específico, ella estaba cuidando de su bebé. Y por último tenemos they were eating when their friends showed up. Esta es una de igual, ¿verdad? Donde va conjunta con el pasado simple. Dice, ellos estaban comiendo cuando sus amigos llegaron, o cuando sus amigos aparecieron, o cuando sus amigos llegaron a la casa, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que interrumpir que estaban comiendo para abrirle la puerta o para saludarlos o qué sé yo. Entonces ahí la acción show up, esta está en pasado, their friends show up está en pasado, y acá está la de pasado progresivo, que esta, que ellos llegaran a su casa, interrumpió esta. O sea, ellos estaban comiendo cuando ellos llegaron, por lo tanto ellos tuvieron que parar de comer para saludarlos, abrir la puerta y demás. Entonces fue interrumpida por esta. And well, y bueno, eso fue la clase de ahora. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Y si no, pues recuerde que tenemos las clases de Zoom y ahí puede preguntarme lo que no haya entendido o lo que no tenga dudas o no le haya quedado claro con esta clase. Bueno, espero que se encuentren muy bien, que se sigan cuidando y nos vemos en la siguiente clase. Well, this was the class. I hope that you enjoy it. I hope that you understand it, that you are learning too. And if you have any question, just let me know in the Zoom classes that we have every single week. If you have any doubt, any question, so I will be there and I will answer all your doubts and questions. So this was the class. I hope that you enjoy it. So take care of yourself, still taking care of your family, and I see you in the next class. Bye bye, guys.